fiscal, son dos hermanos y yo no sé si tratarían a los dos igual. ¿Pudiese haber la posibilidad de que uno pudiese salir y otro no? Y bueno, el caso de los hermanos Lyle y Eric Menéndez podría volver a los tribunales de ser tomadas en cuenta. Nueva evidencia que está revisando la oficina del fiscal en este momento y que no fue considerada en el juicio anterior. Señores, en este momento tenemos otra exclusiva del programa El Gordo y la Flaca. Por eso llevamos 26 años en el aire. Pasamos hasta California con George Gascón, fiscal del controversial caso, para que nos explique un poco más de lo que está pasando. George Gascón, un placer tenerlo aquí en el programa, que usted esté con nosotros, que nos aclare. Bienvenido. Muchísimas gracias, George Gascón, fiscal de este caso que hasta el momento ha sido tan controversial. Los hermanos llevan más de 30 años ya presos. Y la pregunta sería, ¿qué posibilidad hay que usted pida al juez una nueva sentencia y que los hermanos puedan salir libres? Desde luego, es un placer, Raúl y Lili. Mira, en este caso hay dos diferentes avenidas que estamos explorando. Una es lo que se le dice en inglés un habeas, que es precisamente lo que tú anunciaste en el show. Si hay evidencia que debía haber sido presentada delante del jurado y la corte, que no fue presentada, y si esa evidencia hubiera sido presentada, a lo mejor el resultado hubiera sido diferente. Y esa es una petición que está haciendo la defensa de los hermanos Menéndez. La otra es, bajo la ley en California, hay un proceso que se llama de resentencing o resentenciar, que básicamente se basa que si una persona que fue convicta y lleva muchos años en la prisión y ha demostrado que está rehabilitado, el fiscal puede pedirle a la corte una audiencia donde la corte puede evaluar si esta persona puede ser reintegrada en la comunidad. Los dos casos, en cualquiera de las dos avenidas, tiene que ser presentado a la corte. Nosotros estamos evaluando las dos diferentes avenidas, tenemos diferentes unidades. Una que está reevaluando lo que es el habeas, que sería evidencia que a lo mejor debía haber sido presentada y no fue. Y el otro es esta de resentenciar, que básicamente dice, tú sabes, sí, esta persona lleva muchos años en la prisión, cometieron el crimen, pero ahora ya pudieran ser evaluados porque están rehabilitados. George, ¿ellos pueden salir de la cárcel sin tener otro juicio con las nuevas pruebas que han salido en este documental de Netflix? Porque si no hubiera salido este documental, nadie hubiera hablado de los hermanos Menéndez ahora en este momento. Bueno, mira, Raúl, es un poco más complicado, ¿verdad? La defensa presentó la primera petición de habeas hace ya casi un año y medio. Y esa petición, nosotros recibimos cientos de estas peticiones y está siendo evaluada. Este año, a principios de año, presentaron la segunda petición, que es la de resentenciar. El caso estaba ya agendado para ir a la corte en noviembre 26 en la petición de habeas, cuando salió este nuevo documental. Y no es el primer documental, pero es este nuevo que ha traído mucha atención. Hubieron mucha gente, francamente, los medios empezaron a llamar a mi oficina diariamente. Habían cientos de personas que estaban mandando correos electrónicos y eso. Entonces, yo decidí públicamente decir que sí estábamos reevaluando estos casos para simplemente que el público supiera que sí, esto es algo que se está reevaluando. Yo no he visto el documental y francamente no lo veré hasta después que tome la decisión. Hay gente en la oficina en estos momentos que te puedo decir que están contra darle la oportunidad a estos muchachos y hay gente que están a favor. La decisión última va a ser la mía. Yo estoy evaluando los dos puntos de vista, evaluando la evidencia que se presenta y como fiscal tomaré la decisión y pienso tomar la decisión en estos días. Ahora, George, ¿de verdad que tú no has George visto el Gascón. documental? ¿No lo ha visto? No lo he visto a propósito, no lo he visto porque no quiero. Tú sabes, el documental es como cualquier trabajo es editado por los creadores y no quiero ser influenciado en ese proceso. Pienso verlo después que tome la decisión, pero no quiero verlo hasta ese entonces. Ok, fiscal, son dos hermanos y yo no sé si tratarían a los dos igual. ¿Pudiese haber la posibilidad de que uno pudiese salir y otro no? Mira, todas son posibilidades, ¿verdad? Nosotros estamos en el proceso de sentenciar, nosotros hacemos una evaluación individual de cada uno de ellos. Si se rehabilitó esta persona y si puede ser
reintegrado en la comunidad sin causar más peligro a la comunidad. Si nosotros creemos que sí, entonces esa persona se mueve hacia adelante. Si los dos hermanos llenan ese requisito, pues los dos serán presentados. Siempre hay que acordarse que la Corte es la que determina los próximos pasos y la Corte puede decir sí o no. George, obviamente tú eres el que está a cargo de este caso. Tú no fuiste el que llevaste esto a juicio hace tantos años atrás, ¿no? Sí, sí, claro. Tú eres el que estás a cargo ahora, pero nunca sí, tuviste... bueno, exacto. Nunca tuviste que ver con este caso originalmente, ¿no? No, absolutamente. Mira, este caso, estos muchachos llevan en la prisión como 35 años. Este caso ahorita va a tener casi de 40 años de que empezó. Absolutamente yo no estaba involucrado en este caso en lo absoluto. Ahora bien, esto no es fuera de lo común. Nosotros hemos resentenciado más de 300 casos en mi oficina desde que yo estoy en la posición llevo casi 4 años. Inclusive de esos 300 y pico, nada más que 4 han reofendido, o sea, hace que estamos haciendo buen trabajo, pero muchos de estos casos tenían 30, 40, 20 años de que llevaban la gente en la prisión. La ley en el estado de California permite ese reviso y desde luego el proceso de habeas, que es el otro proceso de si hay evidencia nueva o evidencia que no se presentó, que se debe haber presentado a la Corte, que pudiera haber cambiado el resultado. Eso es un derecho constitucional. Y ese proceso existe por hace muchos años. Nosotros La pregunta que te quiero hacer, por eso te dije anteriormente lo otro, y queremos ir a una pausa y que tú me la contestes cuando regresemos. Obviamente, esta gente dicen que mataron a su padre y a su familia por los abusos que estaban recibiendo. Y obviamente, no importa lo que le hayan hecho, si alguien mata a alguien va a terminar en la cárcel. Lo que quiero que tú me respondas cuando regresemos es, ¿tú crees que han estado tantos años presos que ya es hora que salgan después del abuso que ellos recibieron? Que si la sentencia que le han dado es demasiado larga para lo que ellos también sufrieron y el abuso que sufrieron. Por favor, quédate con nosotros. Tenemos que hacer una pausa y volvemos con más del Gordo y la Flaca. Seguimos con el fiscal del Distrito del Condado de Los Ángeles que está a cargo del caso de los hermanos Menéndez, George Gascón. Y yo te hice una pregunta antes de irnos a comercial. Obviamente, los hermanos Menéndez no son Charles Manson, que murió en la cárcel después de a esta artista y a esto. Ellos lo hicieron en defensa propia. De lo que te pregunté, ¿qué tú me puedes decir? Sí, mira, Raúl, si la evidencia de que ellos fueron molestados hubiera sido introducida a través de en el segundo juicio, porque en el primer juicio fue introducida y el jurado no pudo llegar a acuerdo. Si hubiera sido introducido y hubiera sido tomado en consideración, ellos hubieran salido de la cárcel después probablemente de 5 a 7 años. O sea, se que ya llevarían 20 y pico años en la calle. Y esa es una condición que yo estoy tomando en consideración. Eso tiene que asumir que fueron molestados, que desde luego eso todavía lo estamos tratando de establecer porque hay argumentos que sí y que no. Ahora bien, la segunda parte, la parte de resentencia, verdaderamente no se enfoca en el abuso sexual, en la molestación, se enfoca en que ya llevan muchos años y se rehabilitaron o no, y si pueden reintegrarse en la comunidad y no ser un peligro a la comunidad. O sea, sé que son diferentes vehículos con diferentes bases de información, pero no hay duda de que yo sí creo que fueron molestados sexualmente. Creo que la evidencia es bastante fuerte, aunque te digo, hay gente en mi oficina que no están de acuerdo conmigo en eso. Ok, las acusaciones fueron porque según ellos, o sea, mataron a los padres porque el padre los abusaba sexualmente y la madre lo sabía y lo permitía. Es lo que tenemos entendido públicamente. Ahora, creo yo, fiscal, que pierden la credibilidad cuando ellos mataron a los padres, usaron dinero y se fueron pues a botar dinero en algún momento. Como que yo creo que es donde ellos pierden la credibilidad. ¿Cómo usted ve esto? Bueno, mira, hay varias cosas. Número uno, eran muy jóvenes. Uno tenía 19 años, el otro tenía 20 o 21. Cómo las personas procesan la información, sobre todo a esa edad, la gente cambia mucho. Yo creo que la evidencia de que fueron molestados sexualmente no solamente viene a través de ellos, a través de las primas, a través de la familia, pero sabemos, por ejemplo, que ahora hay evidencia de que uno de los miembros de la banda Menudo
también fue molestado por el papá. O sea, sé que hay mucha evidencia que apoya el concepto de que ellos fueron víctimas de asaltos de molestia. Pero además, como te digo, llevan muchos años y se han rehabilitado. Ese ofrece otra oportunidad para que ellos puedan ser libres. Bueno, George, vamos a seguir este caso muy de cerca. Sí. Ha causado muchísima controversia. Gracias por estar con nosotros. Le agradecemos. Muchísimas tanto su gracias, tiempo. George, por estar con nosotros, de Fiscal. verdad. Contestar algunas de las preguntas de lo que todo el mundo quiere saber y pudiéramos estar hablando contigo por 2 horas, pero tenemos un programa que se nos termina en unos minutos. Así es. Le deseamos toda la suerte del mundo. Gracias, George, Hasta un luego. placer. Hasta pronto.